Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me estén viendo. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera sesión de química, abarcando el tema de propiedades periódicas y en un momento comenzamos. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Muy bien. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida al aula virtual de mi profe en línea y el día de hoy vamos a revisar, como mencioné en un inicio, propiedades periódicas. Con la presentación. Muy bien. Entonces, espero que se esté observando la pantalla. Entonces, la sesión anterior nos habíamos quedado en cómo construir un modelo atómico de Bohr de cada uno de los elementos y también cómo realizar pues, su respectiva configuración electrónica. Conocer estos temas o cómo realizar el modelo atómico específicamente nos va a servir mucho para cuando nosotros veamos en esta ocasión el tema de propiedades periódicas.
Buenos días, Eric. ¿Cómo estás? Bien, igualmente. Ok, Eric. Entonces voy empezando justamente la sesión. El día de hoy vamos a ver propiedades periódicas. Nada más si dentro de del chat pudieras comentarme de qué municipio nos estás observando y únicamente con eso. Muy bien, Eric. Eh, ¿Eric es el mismo de los dos o son dos diferentes? Ah, ok, son diferentes. Muy bien. Eric, recién el que acaba de ingresar, de igual forma, si pudieras nada más comentar en el chat de qué municipio nos estás visualizando. Muy bien, muchas gracias, Eric. Entonces, mencionaba, el día de hoy vamos a revisar lo que son propiedades periódicas. Nuevamente me presento, soy el maestro Saúl y el día de hoy vamos a hacer una revisión de propiedades periódicas. Anteriormente, bueno, esta ya es nuestra tercera sesión que tenemos durante pues este periodo de sesiones o de asesorías. No sé si tengan conocimiento de cómo realizar este tipo de modelos, chicos, ahí si me pudieran comentar, por ejemplo, estos modelos atómicos, ¿no? Bueno, igual no se preocupen, vamos a proseguir con el tema y pues en caso de que se atoren en los conceptos que hemos ya revisado anteriormente, pues ya lo revisamos puntual, ¿vale? Y no sé si me pudieran confirmar si se ve la pantalla que dice propiedades periódicas. Ok, muchas gracias. Entonces, nosotros cuando hablamos de propiedades periódicas, vamos a revisar únicamente tres. En total hay cinco propiedades, pero aquí lo importante es únicamente vamos a revisar tres, que es lo que marca sus libros de escuela. Entonces, una propiedad periódica, chicos, es una característica que va a tener cada uno de los elementos químicos conforme nosotros nos vayamos desplazando a través de la tabla periódica, ¿sí? Muy probablemente cuando ya llevaron química, posiblemente ya revisaron estas propiedades y si no se acuerdan, pues aquí las revisamos, ¿vale? Entonces, la primera propiedad que a nosotros nos interesa revisar es lo que nosotros conocemos como el radio atómico, ¿sí? ¿Recuerdan qué es el radio atómico, chicos? A lo mejor ahí dice, pero más bien con sus palabras, ¿no? Ok, por ejemplo, vámonos a sus clases de matemáticas. ¿Se acuerdan qué significa el radio de un círculo? ¿Qué representa el radio? A ver qué representa, chicos. Igual pueden abrir el micrófono, por si se les hace más fácil. Excelente, la mitad de un diámetro. A ver, Eric García, ¿qué es lo que tú entiendes por radio? Lo mismo, excelente, ¿sí? Pues exactamente, chicos. El radio, pues es la mitad del diámetro o con una definición más propia, es cualquier distancia que parte desde el centro de un círculo a cualquier punto de la circunferencia. Eso es lo que nosotros conocemos como el radio. Entonces, el radio atómico es similar, únicamente que aquí va asociado pues a los átomos. Solamente que aquí no se tiene tal cual ese concepto que es partimos desde el centro, ¿sí? Por ejemplo, déjenme dibujarlo.
Permíteme un momento. No sé si ahí me puedan confirmar si sí se ve la pantalla, chicos. Ok. Entonces, mencionábamos que en el caso del radio, el es un concepto similar en los círculos, ¿sí? Nosotros aquí tenemos el centro y el radio pues va a ser cualquier distancia que yo tome desde el centro a nuestra circunferencia, ¿sí? Pero aquí en química no podemos tomar al 100% este concepto así tal cual que desde el centro, que en este caso el centro de un átomo sería el núcleo, a cualquier distancia de nuestro átomo, que estas distancias o esta circunferencia pues serían los orbitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros vamos a ir aumentando de tamaño, pues digamos no lo podemos tomar tal cual así. Entonces, en química, ¿a qué se refiere el radio atómico? Bueno, aquí nos dice que el radio atómico es la distancia entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica, ¿sí? Ahorita les explico qué es eso. Entonces, yo voy a tener dos átomos de un mismo elemento, ¿sí? ¿Qué significa que sean adyacentes? Que estén pegados, ¿sí? Eso es lo que significa que sea adyacente. O sea, yo voy a tener un átomo, por ejemplo, de hidrógeno y un átomo y otro mismo átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, de aquí a aquí, pues nosotros es lo que conocemos como el diámetro, ¿sí? El diámetro de un círculo. Entonces, lo que conocemos nosotros como el radio, pues es esa distancia, ¿sí? De un núcleo hacia el otro núcleo del otro átomo, y eso lo dividimos entre dos, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que es el radio atómico. Ok, ¿vale? Entonces, muy importante, el radio atómico es la distancia entre dos núcleos, o más bien es la mitad, perdón, la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos cualquiera, ¿sí? Aquí mencionan específicamente de átomos metálicos o de una molécula diatómica, ¿sí? ¿Qué significa que sea diatómica? Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso es una molécula diatómica. ¿Por qué? Porque tengo dos átomos, por eso es diatómica, di es dos. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso también sería una molécula diatómica. El cloro gaseoso también es una molécula diatómica. Eso es a lo que se refiere. Entonces, aquí es muy importante y aquí es lo que tengamos en cuenta para los ejercicios que vamos a realizar en un momento, que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y aumenta de arriba hacia abajo, ¿sí? A lo mejor aquí en la imagen dice que disminuye de izquierda a derecha. Pues bueno, entonces si aumenta de izquierda a derecha, disminuye, perdón, de izquierda a derecha, pues va a aumentar de manera contraria, ¿sí? O sea, para acá disminuye y de derecha a izquierda aumenta, ¿sí? Y aquí, pues en la figura, podemos ver el radio atómico, o más bien los átomos, y evidentemente, entre más grande sea el átomo, pues mayor va a ser el radio atómico. Pero esto, ¿por qué sucede? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver por qué eso sucede. Por ejemplo, déjenme copiar esta. Supongamos que nosotros tenemos vamos a analizar primero en la columna, o sea, por qué aumenta de arriba hacia abajo. Entonces, aquí necesitamos la tabla periódica. Yo les mencionaba en sesiones anteriores que yo les sugiero mucho que para sus clases de química, porque cuando ingresen a la prepa,
Una de las primeras materias que visualizan, pues es química. Entonces, la tabla periódica, pues es una herramienta muy elemental. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos en la tabla periódica sería el hidrógeno. Entonces, vamos a ver cómo es su modelo atómico. Aquí tenemos el modelo, ¿sí? No sé si logran visualizar el modelo que tengo en el núcleo de color rojo y el electrón de color azul. No sé si lo logra visualizar, chicos. Muy bien. Entonces, el segundo elemento que se encuentra en la columna 1 sería el litio, ¿sí? Exactamente, es carga de fuerzas porque el hidrógeno tiene en el núcleo un protón y para compensar esa carga positiva, pues necesitamos el electrón, ¿sí? ¿Qué es carga de fuerzas? Únicamente el átomo, chicos, pues va a tener cargas eléctricas, ¿sí? En el núcleo, nosotros vamos a tener protones que van a tener carga positiva y neutrones que van a tener carga nula, o sea, no van a tener carga. Y alrededor del núcleo, en este caso en el modelo de Bohr, vamos a tener electrones. Dependiendo de la cantidad de protones, pues vamos a tener la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, el hidrógeno, como solamente tiene un protón, pues también va a tener un electrón. Por ejemplo, el litio, si se fijan, tenemos tres electrones, ¿sí? Alrededor de su núcleo. Por lo tanto, para compensar esas cargas de los electrones, el litio va a necesitar tres protones. Eso es lo que significa, ¿sí? Que por n cantidad de electrones que yo tenga, voy a tener la misma cantidad de protones en mi núcleo. Por ejemplo, el tercer elemento que se encuentra en la columna 1 sería el sodio. Igual si tienen sus dudas, vayan apuntándolas en el chat, chicos, ¿vale? Y ya conforme las vaya viendo, las atiendo. Muy bien. Entonces, el sodio, si se fijan, el sodio va a tener un total de 11 electrones. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar 11 protones en el núcleo para compensar esas cargas eléctricas negativas de los electrones. Entonces, a lo que voy con lo siguiente es por qué en un grupo, o sea, en una columna, aumenta de arriba hacia abajo el radio atómico. Por ejemplo, ¿qué es lo que pueden notar de característico conforme me voy moviendo hacia abajo, chicos? ¿Qué es lo que aumenta? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué disminuye? A ver si quieren en los comentarios pongan. Las cargas, efectivamente, ¿qué más? En este caso son las cargas, serían los electrones, pero hay algo más que cambia. ¿Qué sería, chicos? Bien, los dos están escribiendo. No, más bien Eric, el protón. Mira, déjalo dibujo aquí. Mira, déjame ponerte aquí una imagen mejor para que lo tengas más. Mira, por ejemplo, mm, por ejemplo este. No, no, mejor no, este. No sé si logran ver el modelo atómico que tienen las partículas rojas y amarillas. Lo del centro se llama núcleo. ¿Sí visualizan la imagen que tiene las bolitas amarillas y rojas?
Ok. Entonces, el núcleo, lo que tenemos aquí en el centro es lo que nosotros conocemos como el núcleo, ¿sí? En el núcleo vamos a tener dos partículas, los protones, que van a tener carga positiva, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a suponer, porque no nos dicen, que las partículas amarillas son los protones, se van a tener carga positiva, ¿sí? Muy bien. Las partículas rojas serían neutrones, que son partículas neutras, o sea, no van a tener carga. Y estos electrones o estas partículas que están alrededor del núcleo van a ser electrones. Estos van a tener carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere al comentario que hacía su compañero de las cargas de fuerzas? Vamos a contar cuántos protones tenemos. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4, ese sería 5, 6, 7 y esta aquí abajo sería 8. ¿Ok? Tengo 8 protones. Ahorita te respondo, Eric. Entonces tengo 8 protones, por lo tanto, tendría que tener 8 electrones. Vamos a ver. Pues este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si se fija, por la cantidad de protones que yo tenga, voy a tener la misma cantidad de electrones, ¿sí? Siempre para cualquier elemento. Por ejemplo, si el hidrógeno tiene un electrón, ¿cuántos protones debe de tener? Con lo que les acabo de explicar. 1, muy bien, entonces va a tener un protón. Si el litio tiene 3 electrones, que son las bolitas azules, pues tiene que tener 3 protones y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Eric, que dice, ¿los electrones se pueden juntar con los protones? No. ¿Por qué? Si alguna vez han tratado de colocar dos imanes por un mismo lado, van a encontrar que estos así como que se empujan. No sé si alguna vez han hecho eso, que tienen dos imanes y los tratan de pegar por un mismo lado y estos como que se repelen. Exactamente, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque en electricidad, digamos, una de las leyes que no están escritas es que las cargas eléctricas que tienen o que son contrarias se van a repeler y las cargas iguales se van a juntar, ¿sí? Entonces, en este caso, positivo con negativo nunca se van a poder tocar, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, chicos, con esto? Para continuar con el tema de radio atómico. Muy bien. A ver, entonces esperamos a... El hidrógeno, por ejemplo, la bola de hidrógeno, ¿cómo se podría llamar? La bola te refieres al color como rojizo. ¿Eso es a lo que te refieres? Ese rojizo es el núcleo, Eric. Siempre lo del centro va a ser el núcleo, ¿sí? Y dentro del núcleo, ahí vamos a tener los protones y los neutrones, ¿sí? Así se llama, ¿vale? Entonces, volviendo con el tema, bueno, no sé si tengan o alguna otra duda. Ajá, se le puede decir núcleo del hidrógeno, núcleo del litio, núcleo del sodio, ¿sí? Así se le puede llamar, Eric. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Déjenme aquí ponerles una tabla periódica para que también pues vayamos viendo a qué me estoy refiriendo. Entonces, por ejemplo, si se fijan en la columna 1A, ¿sí? Justamente aquí, déjenme se los marco.
¿sí? Justamente aquí, en esa columna, en la 1, tengo el hidrógeno, por debajo tengo el litio y por debajo tengo el sodio. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué es lo que pueden ver de particular aparte del núcleo, aparte de que aumentan las cargas? Hay algo que cambia, hay otra cosa que está cambiando. Igual si no saben, pueden decir, no sé. Igual para... Muy bien. A ver, por ejemplo, estos círculos que yo tengo aquí, estos, por ejemplo, este y este, este y ¿sí? Si se fijan, muy bien, Eric, también van cambiando los electrones, pero también está cambiando otra cosa. Esos círculos que puse en rojo, en donde están justamente los electrones, se le llaman orbitales, ¿sí? Entonces, si se fijan, ¿cuántos orbitales tengo aquí en el hidrógeno? Aquí tengo solamente uno, muy bien. En el litio, ¿cuántos orbitales tengo? Dos. En el sodio tendría tres, ¿sí? Y si se fijan, esos orbitales coinciden con la fila que yo tengo en la tabla periódica. Por ejemplo, aquí el hidrógeno se encuentra en la fila 1, el litio se encuentra en la fila 2, ¿sí? La fila es lo horizontal y el grupo va a ser lo vertical. Entonces, aquí el sodio está en la fila 3, el potasio está en la fila 4, entonces, ¿cuántos orbitales va a tener? 4, muy bien, y así sucesivamente, ¿sí? No sé si hasta aquí haya dudas. Muy bien. Entonces, si se fijan, lo que va aumentando es la cantidad de orbitales, o sea, se va haciendo cada vez más grande el átomo, porque la cantidad de orbitales se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual el núcleo, o más bien el radio atómico, aumenta de arriba hacia abajo, porque como voy aumentando la cantidad de orbitales, pues si se fijan, el radio de aquí a acá, en el hidrógeno, pues va a ser mucho más pequeño que de aquí hasta acá, que sería del litio. No sé si lo logran visualizar. ¿Sí lo visualizan? Por ejemplo, aquí, si parto desde el núcleo a la última capa o al último orbital, en el litio, pues de aquí a acá, pues va a ser mucho más grande. De aquí hasta acá, en el sodio va a ser mucho más grande, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso, cuando yo me voy moviendo de arriba hacia abajo en los grupos, o sea, en las columnas, aumenta, ¿sí? No sé si haya dudas de la razón por qué en la diapositiva anterior nos dicen que aumenta el radio de arriba hacia abajo. Si se fijan, aquí está el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y me faltaría el francio. Pero si se fijan, la esfera, que sería el átomo, se va haciendo cada vez más grande. Aumenta según te muevas, en este caso de arriba hacia abajo, ¿sí? Porque se va haciendo el átomo cada vez más grande. Por ejemplo, aquí el berilio, luego tenemos el magnesio, luego tenemos el calcio, luego tenemos el estroncio y luego tenemos el bario. En este caso, por ejemplo, el berilio está en la fila 2, ¿sí? Acuérdense que el hidrógeno está en la fila 1. Entonces, el berilio, perdón, está en la fila 2, va a tener dos orbitales. El magnesio está en la fila 3, va a tener tres orbitales. El calcio va a tener cuatro orbitales. El estroncio va a tener 5 y el bario va a tener 6, ¿sí? Entonces, si se fijan, conforme yo me voy moviendo de arriba hacia abajo,
Se va haciendo cada vez más grande. ¿Hasta ahí dudas? Ok, muy bien, Eric, gracias. Aumenta el radio no por los electrones, sino por la cantidad de orbitales, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo este, ¿sí? Si te fijas, otra vez, en el hidrógeno tengo un orbital, en el litio tengo dos orbitales, en el sodio tengo tres, o sea, va aumentando por la cantidad, en este caso, de orbitales, ¿sí? Pero el núcleo sigue siendo el mismo, entre comillas. ¿Por qué? Porque otra vez, en el hidrógeno tengo un electrón, tengo que tener entonces en el núcleo un protón. En el litio tengo tres electrones, por lo tanto en el núcleo tengo que tener tres protones. Si te refieres a que si el núcleo aumenta, sí aumenta, pero muy poco, pero no le afecta como tal al radio, sino más bien el radio se ve afectado por los orbitales, ¿sí? No tanto por los electrones o por los protones, sino más bien por la cantidad de orbitales que tiene, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a revisar es por qué aumenta, ¿sí? Aquí dice disminuye, pero bueno, entonces aumentaría de derecha a izquierda, ¿sí? Vamos a ver por qué aumenta así. Bueno, voy a dibujar, en este caso, los elementos que se encuentran en la segunda fila, o sea, voy a dibujar todos estos. Nada más lo voy a poner acá en la otra diapositiva. Entonces, nada más permítame lo que dibujo los átomos. Por ejemplo, aquí voy a tener al litio que se encuentra en la fila 2. Luego voy a tener al berilio que también se encuentra en la fila 2. Sí, adelante, Eric. Sí, Eric, tu pregunta, si quieres. En el núcleo hay neutrones y protones. Protones son las cargas positivas. Por ejemplo, voy a dejar estos hasta el carbono. A ver, voy a dejar hasta ahí, hasta el carbono. Hay más, pero los voy a dejar hasta ahí, hasta el carbono. Ustedes díganme qué es lo que va cambiando y qué se mantiene igual. Hay algo que cambia y hay algo que se mantiene igual. Todos estos elementos están en la fila 2, ¿sí? ¿Los electrones son los que cambian o son los que se mantienen fijos? Cambian. Excelente. Si se fijan, lo que se mantiene igual es la cantidad de orbitales, porque como estamos en la fila 2, todos esos elementos de la fila 2 van a tener dos orbitales. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Pues en este caso, los electrones. Entonces, ¿por qué va a ir disminuyendo? O sea, ¿por qué va aumentando? O sea, ¿por qué el radio atómico? Déjame dibujarlo. ¿Por qué el radio atómico aumenta de derecha a izquierda? ¿Sí? O sea, va a ir aumentando el radio atómico. Por ejemplo, el carbono va a tener un radio atómico menor que el boro. El boro va a tener un radio atómico mayor, digo, un radio atómico menor que el berilio, perdón, mayor,
y el berilio va a tener un radio atómico mayor y el litio va a tener un radio atómico mayor. ¿Por qué, por qué esto aumenta de derecha a izquierda? Bueno, si te fijas, vamos a hacer la siguiente analogía, o sea, la siguiente comparación. Imaginemos que ustedes pasean perros, que ustedes se dedican a pasear perros, ¿sí? Ustedes como personas, ustedes son el núcleo, ¿sí? O son los protones y los neutrones, son el núcleo, ¿vale? Y los perros van a ser los electrones. Entonces, por ejemplo, el carbono tendría un total, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, o sea, tendría que pasear 6 perros. Por ejemplo, el boro tiene 1, 2, 3, 4, 5. El boro solo tiene que pasear 5. El berilio tendría que pasear 4 y el litio tendría que pasear 3. Entonces, ¿a quién le va a costar más trabajo pasear a los electrones? ¿Qué pasa si hay menos electrones? Pues el radio atómico, está a lo que voy, justamente, nada más en lo que lo explico. O como que qué pasa si hay menos electrones. O sea, por ejemplo, si tienes 5 protones y tienes 4 electrones, o sea, que te falte uno para que tenga 5 y 5. Bueno, eso lo revisamos justamente en la clase anterior, pero lo que pasa es que vamos a tener elementos que se llaman iones, ¿sí? Que se llaman cationes y aniones. En este caso, cuando pierden electrones, se le llaman cationes y cuando ganan electrones, se le llaman aniones, ¿sí? Es únicamente una pérdida o ganancia de electrones. ¿Qué es lo que ocurre ya, digamos, a nivel de la naturaleza? Pues son menos estables, pero gracias a esos iones es que se permite el paso de los electrones, ¿sí? Digo, el paso de la electricidad, pues, que viene siendo electrones, ¿sí? Gracias a esos iones es que la electricidad puede fluir en ciertas sustancias. Por ejemplo, no sé, en las películas han visto seguramente que cuando cae una tostadora en la tina, los iones son estos. A ver, por ejemplo, el boro tiene 5 electrones, ¿sí? Entonces, si el boro pierde un electrón, lo vamos a representar de esta manera, ¿sí? Ese signo más significa que ha perdido un electrón, ¿vale? Esos son los que son los iones, únicamente son elementos químicos que han perdido o han ganado electrones. Así gana, pues entonces, por ejemplo, se representa así con un signo negativo, ¿sí? Significa que ha ganado electrones, ¿sí? Esos son lo que significan los iones, son elementos químicos que han perdido o ganado electrones, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, entonces, volviendo con el tema, ¿sí? Entonces, volviendo con el tema del radio atómico, entonces, habíamos dicho que el carbono tiene 6 electrones, el boro tiene 5 electrones, el berilio tiene 4 y el litio tiene 3. Supongamos que los electrones son los perros y el núcleo son las personas. ¿A quién le va a costar más trabajo pasear? ¿Al carbono, al boro, al berilio o al litio? ¿A quién le va a costar más trabajo pasear a esos perros? El carbono que tiene que pasear 6 perros, el boro que tiene que pasear 5, el berilio que tiene que pasear a 4 o el litio que tiene que pasear a 3. El carbono, exactamente, ¿sí? O sea, ¿qué significa entonces? Que el carbono en el núcleo, o sea, el núcleo tiene que ejercer mucho más fuerza hacia sus electrones para que no se escapen, ¿sí? O para que no se los quiten, mejor dicho. El boro tiene que seguir aplicando también casi la misma fuerza, pero no tanta como el carbono. El berilio, pues tiene que aplicar
No es que sea más fuerte, sino más bien tiene que ejercer mucho más fuerza para que sus electrones no se vayan, ¿sí? O no se los roben. No es que sea más fuerte, no significa eso, sino más bien lo que trato de explicarles es que el núcleo del carbono tiene que ejercer más fuerza para que los electrones pues se queden en su lugar, ¿sí? Entonces, conforme vaya aumentando esa fuerza que tienen que ejercer sobre los electrones, digamos que los átomos se compactan, o sea, se achican, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual aumenta de derecha a izquierda, porque el carbono tiene que ejercer más fuerza, entonces tiene que, digamos, su átomo se hace más pequeño. El boro sigue aplicando casi la misma fuerza, pero no tanta, entonces, pues se hace un poquito más grande, ¿sí? El berilio ya no aplica tanta fuerza como el carbono y tampoco no aplica ya tanta fuerza como el boro, entonces pues se hace más grande. Y el berilio, pues ejerce mucho más fuerza, o sea, o ejerce menos fuerza que los otros elementos anteriores, entonces por eso se hace más grande, ¿vale? Entonces por eso aumenta en las filas, aumenta de derecha a izquierda. No sé si esto queda claro. Ok, gracias, Eric. No es que entre menos núcleo, más grande, no entre menos electrones, más grande el núcleo, sino más bien entre menos electrones, el núcleo tiene que ejercer menos fuerza y por lo tanto, al ejercer menos fuerza, pues digamos que el núcleo, o más bien el átomo, perdón, se hace más grande. Es como, por ejemplo, exactamente, se expande un poquito, ¿sí? Es como, por ejemplo, tú tienes un globo y lo aplastas, ¿sí? Entonces, entre más fuerza tú ejerzas, pues el globo se va a hacer más pequeño, ¿sí o no? En teoría, entre comillas. Y cuando tú dejas de aplicar esa fuerza, pues el globo se va haciendo más grande, ¿sí? Esa es, digamos, como la relación que le pueden dar. Entonces, entre menos electrones, el núcleo ejerce menos fuerza y por lo tanto el átomo se hace un poquito más grande, ¿sí? Y es lo que podemos ver aquí en la imagen. Si se fijan, el carbono, vean cómo es su tamaño, vean en comparación al boro. Entonces, si hay más electrones, aplastan al núcleo. No es que aplasten al núcleo. O sea, no es como que, por ejemplo, tú puedas tener un infinito de electrones. No, o sea, únicamente vas a tener una cierta cantidad de electrones. No puedes tener los que tú quieras, solamente una cierta cantidad de electrones. ¿Sí? No puedes tener, por ejemplo, 10.000 electrones, ¿sí? No, eso no se puede. Más bien, los átomos solamente pueden recibir cierta cantidad de electrones, ¿vale? Pero muy buena pregunta, sí, pero no ocurre así. Son 8 máximo o más o menos. Sí, pero no. O sea, eso lo revisamos justamente en la clase anterior, cuando estuvimos viendo justamente cómo se hacen estos modelos. Pero más bien lo de la regla del octeto va más relacionado cuando nosotros queremos formar enlaces, ¿sí? Pero para verlo de esta manera, sí, digamos que cuando nosotros formamos enlaces, como máximo, digamos, los elementos necesitan 8 electrones, ¿sí? Pero hay una razón del por qué. Nada más, eso lo revisamos la clase anterior. Igual si tienen como más dudas, por ejemplo, de los temas que hemos revisado o de algún tema en específico que tengan dudas, si quieren lo podemos revisar cuando termine la sesión. Pueden llamar a la línea de mi profe en línea
Y pues ahí podemos seguir como revisando ya más temas puntuales de que traigan. Digo, desconozco si tengan como alguna guía, pero en caso de que tengan alguna, pues lo podemos revisar con calma, ¿sí? Nada más ahorita si quieren le seguimos avanzando a este tema para pues ya terminarlo, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí el átomo de carbono, el átomo del boro, el del berilio y el del litio, si se fijan, pues va aumentando conforme me voy moviendo hacia la izquierda. Pero bueno, la explicación anterior, esa es la razón del por qué aumenta, ¿sí? ¿Dudas, preguntas con lo que se explicó? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué el hidrógeno y el helio es muy pequeño? Bueno, ahí es por el tipo de átomo que tiene. Por ejemplo, déjame dibujarlo. Por ejemplo, el hidrógeno y el helio están en la misma fila. Significa que van a tener la misma cantidad de orbitales. Y si se fijan, solamente tienen un orbital. Pero ¿qué es lo que cambia? A ver, ustedes díganme. ¿Qué es lo que cambia? Las cargas, o en este caso los electrones, ¿sí? Tenemos dos electrones en el helio y un solo electrón en el hidrógeno. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, con lo que acabamos de revisar, como están en la misma fila, el núcleo va a aumentar de derecha a izquierda. ¿Quién está más hacia la izquierda? El hidrógeno, ¿sí? Entonces, como otra vez podemos volver a hacer la misma analogía de los perros, ¿a quién le va a costar pasear más a los perros? En este caso, ¿a quién le va a costar más retener a los electrones en su lugar? ¿Al helio o al hidrógeno? Al helio, exactamente. O sea, el helio va a necesitar aplicar un poco más de fuerza para que los electrones se queden ahí en ese lugar, ¿sí? Entonces, el hidrógeno es ligeramente más grande que el helio, así ligeramente, muy poquito. No es así un tamaño tan drástico, ¿sí? Pero ¿por qué si el hidrógeno tiene un electrón, el hidrógeno más pequeño? No, al revés, el hidrógeno es mucho más grande, por lo mismo. Como el helio, pues tiene dos electrones, necesita aplicar un poquito más de fuerza, por lo tanto se va a compactar el átomo. Y el hidrógeno, como solamente tiene un electrón, pues no va a tener que aplicar tanta fuerza, entonces pues se va a expandir. Pero no es un tamaño tan drástico, o sea, no es tan diferente el tamaño uno del otro. Pero esa es la razón por la cual se ven más pequeños, porque pues uno nada más tiene un electrón y el otro dos, en comparación de los otros que ya van a tener 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Otra duda, chicos? Ok, entonces voy a continuar con la segunda propiedad periódica. A ver que comente Eric. ¿Por qué en comparación a los otros, si el hidrógeno y el helio son mucho más pequeños? Por lo mismo, como solamente tienen un orbital y solamente tienen de 1 a 2 electrones, eso es lo que hace que se vean mucho más pequeños, ¿sí? Simplemente por eso, por la cantidad de orbitales y la cantidad de electrones que tienen. Porque, por ejemplo, ya en el litio, pues ya va a tener 2 orbitales y ya va a tener 3 electrones. Entonces eso hace que aumente considerablemente el tamaño. Pero tu pregunta.
No, el núcleo no es que cambie, o sea, no cambia como, es que creo que aquí te estás confundiendo, Eric, por ejemplo, tú tienes aquí el núcleo, ¿sí? No sé si ves el círculo que estoy dibujando, el negro. ¿Sí lo alcanzas a ver, Eric? Ok, entonces, alrededor de él, yo voy a tener, en este caso, el orbital, pero este núcleo no va a aumentar así drásticamente, ¿sí? Porque todas las partículas que están ahí adentro, ¿sí? Que el protón, el neutrón, ¿sí? Le voy a poner así como un cero, pues. Todas esas cargas van a estar compactas, o sea, van a estar así sin moverse, como cuando, por ejemplo, se van en el camión y va súper lleno, o sea, van así, están súper apretadísimos, ¿sí? Sí va a ir aumentando, pero no aumenta considerablemente. ¿Qué es lo que está aumentando aquí? El radio. Sí, por ejemplo, yo tengo aquí un orbital y yo tengo dos orbitales. Lo que cambia, o sea, todo esto, Eric, déjame ponerle color. Todo esto es un átomo. De acá, todo lo de acá es otro átomo. Entonces, lo que va cambiando es el tamaño del átomo. Eso sí cambia considerablemente por el tamaño, la cantidad de orbitales que tiene y a su vez por la cantidad de electrones. Únicamente cuando estamos de arriba hacia abajo, aumenta por la cantidad de orbitales que tiene mi átomo. Y de derecha a izquierda va a aumentar por la cantidad de electrones, ¿sí? Porque en una fila todos los elementos van a tener los mismos orbitales, que es lo que vimos anterior. Todos los elementos que vimos tenían dos orbitales, que era lo que cambiaba la cantidad de electrones. Eso es lo que hace que el tamaño del átomo, no del núcleo, del átomo, cambie considerablemente. ¿Sí quedó esclarecida tu duda, Eric? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a continuar con la energía de ionización. Esto tiene que ver con el concepto que me preguntaba hace rato Eric, con lo de los iones, ¿sí? Por eso se llama ionización. Nos dice que es la energía mínima necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Ahorita les explico. Si se fijan aquí, la energía de ionización aumenta de manera contraria al radio atómico. Aquí la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. O sea, si se fijan, es lo contrario al radio atómico. Pero esto, ¿por qué sucede? Bueno, vamos a analizar primero por qué aumenta en los grupos. O sea, por qué aumenta de abajo hacia arriba. Entonces, nuevamente voy a poner el átomo de hidrógeno. Voy a ocupar la fila uno, digo el grupo uno. Voy a poner átomo de hidrógeno. Aquí está. Voy a poner el de litio. Luego voy a tener al sodio. Y en este caso voy a poner a uno más, que va a ser al potasio. Entonces, a ver, ustedes traten de observar la imagen. Déjenme se los hago grande. Acá es el potasio, exactamente, Eric, acá es el potasio. A ver, tenemos así la imagen, ¿sí? ¿Qué pueden observar de particular en el último orbital? O sea, en la última órbita,
¿Qué tienen en particular? No, si tiene, por ejemplo, el hidrógeno en su único orbital tiene un electrón. Por ejemplo, el litio en su segundo orbital, ¿cuántos electrones tiene? No, pero en el último orbital, ¿sí? En total tiene tres, pero en el último orbital solamente tiene uno. En el sodio, ¿cuántos electrones tiene en su último orbital? Uno. ¿Y el potasio? ¿Cuántos tiene en su último orbital? También uno. Entonces, si se fijan, esa es la característica, en este caso, en la cual nos vamos a fijar. Pero ¿en dónde creen que es más fácil que puedan perder ese electrón? Si se fijan aquí, el hidrógeno, en el hidrógeno, su electrón, ay, perdón, su electrón está muy cerca del núcleo. El litio está un poquito más alejado del núcleo. Ese electrón del sodio ahora está un poquito más alejado. Y el potasio, ese electrón, está mucho más alejado. Entonces, ¿a quién creen que es mucho más fácil que le puedan robar ese electrón? ¿Al hidrógeno, al litio, al sodio o al potasio? ¿A cuál creen? ¿Cuál creen, chicos? Al potasio, exactamente, ¿sí? Al potasio, porque como ese electrón que está más lejos, pues ya no le está aplicando tanta fuerza para retenerlo, ¿sí? Entonces, digamos que si llega otro elemento, ¿sí? Que sea más listo, más gandalla, y le robe ese electrón, pues el potasio lo va a perder con mucha más facilidad, ¿sí? Entonces, conforme yo me vaya moviendo hacia arriba, ¿sí? O sea, me vaya moviendo hacia arriba en la tabla periódica, pues la energía de ionización va a ser mucho más alta, ¿sí? Porque aquí en el hidrógeno, justamente aquí, pues está súper pegadísimo ese electrón al núcleo, ¿sí? Es como, por ejemplo, si volvemos a los perros. Imagínense que llevan un perro aquí cargado en la mano y tienen otro perro, pero por la correa. Entonces es mucho más fácil que se les escape el que traen por la correa que el que traen justamente en la mano, ¿sí? Porque está más cerquita a ustedes. Aquí, dudas, preguntas del por qué aumenta la energía de ionización de abajo hacia arriba. Entonces, si se fijan, es contrario al radio atómico. El radio atómico aumentaba porque aumentaba la cantidad de orbitales, ¿sí? Pero en la energía de ionización aumenta porque va disminuyendo la cantidad de orbitales y por lo tanto el electrón pues está mucho más cerca del núcleo. Muy bien. Ahora vamos a analizar por qué aumenta de izquierda a derecha. Para esto voy a poner los elementos de la fila 2. Entonces tenemos al átomo de berilio. Aquí está. Voy a poner aquí en la fila 2. Luego voy a poner al boro. Y voy a poner al último, que es el carbono, ¿sí? En esta fila hay más elementos, pero para la explicación con esto me sirve. Entonces, presento. Y nuevamente, ¿qué vemos en particular en cada uno de los elementos? Bueno, que en el segundo orbital, perdón, en el primer orbital, ¿cuántos electrones tenemos? En todos los átomos. En todos los átomos, ¿cuántos electrones tenemos en el primer orbital?
En el segundo orbital, primer orbital, perdón, ¿cuántos electrones tenemos? ¿Cuál es el primero? Pues el que observamos aquí, Eric, déjame dibujarlo. Este primer circulito es lo que conocemos como primer orbital, ¿sí? Ese es el primero, primero y primero, ¿sí? Entonces, ¿cuántos electrones tenemos en cada uno de esos orbitales? Dos, muy bien. Entonces, en cada primer orbital de cada elemento tenemos dos electrones. ¿Qué es lo que está cambiando entonces? A ver, ustedes díganme qué es lo que cambia. En cada uno de esos elementos que están en la fila 2, ¿qué es lo que está cambiando? Ajá, en el segundo orbital, ¿qué es lo que está cambiando? A ver, Eric, a ver si ¿qué te ocurre? Hay más o menos electrones exactamente, ¿sí? O sea, conforme yo me voy moviendo hacia la derecha, hacia acá, va aumentando la cantidad de electrones. Volvemos otra vez con la misma analogía. ¿Quién tiene que ejercer más fuerza sobre los electrones? ¿El litio, que solamente tiene un electrón en su última órbita, o el carbono, que tiene cuatro en su última órbita? El carbono, exactamente. Entonces, por esta razón, la energía de ionización es más grande hacia la derecha, ¿sí? En este caso, el carbono va a tener mucho más energía de ionización porque tiene que retener a sus cuatro electrones en ese orbital, ¿sí? Que en este caso el litio, pues nada más tiene uno, pues entonces no le tiene que ejercer tanta fuerza, ¿sí? ¿Se entiende el por qué aumenta de izquierda a derecha? ¿Dudas, preguntas, chicos? Entre más electrones, más ionización necesita el núcleo para retenerlos. Necesita más energía de ionización, ¿sí? Para retenerlos, exactamente, ¿vale? Por eso aumenta de izquierda a derecha, porque como hacia la derecha va aumentando la cantidad de electrones, por ejemplo, vamos a observar el siguiente elemento que va después del carbono, que sería el nitrógeno. Si se fijan, el nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su última capa o en el segundo orbital? Va a tener 5, ¿sí? Entonces están aumentando esos electrones, por lo tanto, el nitrógeno va a tener mucho más energía de ionización, ¿sí? Necesita aplicar más, el núcleo necesita aplicar más fuerza para que esos electrones se queden en su lugar. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, chicos? Excelente. Entonces, por último, vamos a revisar la última propiedad periódica, que en este caso es la electronegatividad, ¿sí? La electronegatividad nos dice que es un parámetro que define la capacidad de un átomo de atraer los electrones de otro átomo. Tiene un valor numérico que va desde 0.7 al 4, siendo el flúor más electronegativo. O sea, ¿qué significa todo esto? Es una característica que van a tener los elementos químicos de qué tan sencillo es robar un electrón de otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, para mí, ¿qué tan fácil sería yo robarle un electrón a otro átomo? ¿Sí? Eso es lo que significa la electronegatividad. Entre más electronegativo sea un elemento químico, mucho más fácil es ese elemento químico le pueda robar un electrón a otro átomo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno,
Esto tiene que ver mucho con la regla del octeto cuando nosotros tenemos que formar los enlaces químicos. ¿Sí? Pero solamente le puede robar si le falta un electrón. Sí, sí, pero no. O sea, no que le falte un electrón, más bien todos los átomos, chicos, buscan estar estables, ¿sí? O sea, que no se les moleste, que nada les estrese, que nada le enoje, ¿sí? Eso es lo que buscan todos los átomos o cualquier cosa en la naturaleza. Siempre buscamos la estabilidad. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nosotros formamos enlaces químicos, pues va a haber átomos que van a ser más gandallas que otros. O sea, va a haber elementos químicos que digan, ah, pues le voy a robar su electrón a este porque, pues para mí es mucho más fácil, ¿no? Porque estoy más grandote o porque, pues se me hace más fácil, ¿sí? Entonces, hay ocasiones donde, dependiendo del tipo de compuesto, dependiendo del tipo de enlace que voy a formar, puedo robar un electrón o puedo robar, pues, varios electrones, ¿sí? Pero eso dependerá mucho del tipo de enlace químico que vaya a formar. Y tiene que ver mucho también con la energía de ionización. El neón, no, si se fijan aquí, todos estos elementos que están, déjame los hago más grande. Si te refieres al neón o a el eón, el eón no existe, Eric. El que existe es el neón, así, neón, ¿sí? Ese es el que existe. El que dice ah, no encuentro un elemento que diga E. Sí, adelante, pueden abrir. El que tiene, el flúor, la F, el flúor, ¿sí? El flúor, exactamente, el flúor es el que va a poder robar con mayor facilidad un electrón a los demás, elementos que estén en la tabla periódica, ¿sí? Pero, pues no todos pueden formar enlaces, ¿vale? Es una F, ¿sí? Es que abajito tiene como una línea que parece como si fuera la F, pero no es una F de flúor. Pero sí, exactamente, el flúor es el más electronegativo. Si se fijan, los elementos que están en esta última columna, ¿sí? Que me lo dibujo, que son el helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Esos elementos se conocen como gases nobles. Entonces, estos cuates son los más estables de toda la naturaleza. O sea, estos cuates no tienen necesidad de formar enlaces con otros elementos químicos. Por eso en la naturaleza no los vas a encontrar en algún compuesto, ¿sí? O sea, no los vas a formar como esto. Por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? Tenemos el sodio y cloro. Eso es un compuesto y aquí se está formando un enlace químico. Con estos elementos que tenemos aquí, de los gases nobles, ellos nunca van a formar enlaces o van a compartir o les van a robar electrones, ¿sí? Ellos ya son estables por sí solitos. Entonces, todos los elementos químicos justamente buscan la estabilidad que ellos tienen, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con el tema que revisamos la clase anterior o con el tema de enlaces químicos. Ese tema no lo revisen o no lo he revisado durante esas sesiones, pero igual si les interesa saber sobre los enlaces químicos, pueden llamar a mi profe en línea y pues ahí ya les atendería esta duda más puntual, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. No sé si hasta aquí tengan dudas, preguntas, chicos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer unas actividades pequeñitas. Nada más déjenme, las proyecto. Denme un segundo.
Permítame, los estoy buscando. Aquí están. Muy bien, a ver, se las proyecto. Ay, no, estos no son. Aquí están. Listo. A ver, ¿me pueden confirmar si logran visualizarlos? No sé si los logran visualizar, chicos. Ok, muy bien. A ver, nada más acomodo el PDF y listo. Muy bien. Entonces espero que ahí ya estén observando el PDF. Entonces, para esas actividades, chicos, nosotros vamos a necesitar lo que es la tabla periódica, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que ordenemos los siguientes elementos de mayor a menor en el radio atómico. Entonces, necesitamos observar estos elementos que es el sodio, aluminio, cloro y magnesio, en qué posición de la tabla periódica se encuentran. Bueno, entonces, a ver, déjenme ponerles aquí la tabla. No sé si ahí alcanzan a ver la tabla periódica. Ok. Entonces, el sodio lo tenemos justamente aquí. Aquí tengo el sodio. Luego me dice que el aluminio, acá tengo el aluminio. Luego me dice el cloro, aquí tengo el cloro. Luego me dice el magnesio, acá lo tengo. O sea, aquí necesitamos recordar cómo aumenta, me dice que ordenemos de mayor a menor. Entonces, en una fila, ¿se acuerdan cómo aumenta el radio atómico? ¿Aumenta de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Ok, el sodio sería el mayor, el menor. A ver, aquí les pongo lo del radio atómico para que, por si no se acuerdan. A ver, Eric ya dio una propuesta. Entonces, el radio atómico nos dice que en una fila aumenta de derecha a izquierda, ¿sí? De derecha a izquierda. Entonces, me dicen que lo ponga de mayor a menor. Entonces, la propuesta que dio Eric está al revés, ¿sí? Tú los estás poniendo de menor a mayor, y en este caso es de mayor a menor. Entonces, el cloro, no, perdón, sí estás correcto, Eric, sí, discúlpame. Ujú. Entonces, en este caso, el mayor, ese sería el sodio, luego sería el magnesio, luego sería el aluminio, y luego sería el cloro, ¿sí? Porque aumenta de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, en este caso, quien está más a la izquierda sería el sodio,
luego sería el magnesio, luego sería el aluminio, luego sería el cloro, ¿vale? Si lo queremos visualizar, aquí está la imagen. Si observamos, el aluminio, aquí está acá abajo, el aluminio pues está mucho más pequeño que el magnesio y el magnesio es mucho más pequeño que el sodio, ¿sí? Y el cloro pues es mucho más pequeñito, ¿ok? Entonces, si se fijan, la propuesta que dio Eric pues es correcta. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Luego nos dice, ordena los siguientes elementos, ahora sí, de menor a mayor energía de ionización. En este caso me están dando el potasio, calcio, perdón, azufre y francio. Okay, entonces vamos a ubicarnos. Nuevamente nos vamos a la tabla periódica. Déjenme borrar esto. Luego, primero me dicen que es el potasio. Aquí está. Luego me dicen que es el calcio. Aquí está. Luego me dicen que es el azufre. Aquí está. Y luego me dicen que es el francio. Hasta acá abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí cómo tenemos que acordarnos cómo aumenta, pues es lo contrario al radio atómico. Si el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, pues la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. Primero vamos a ubicar si hay elementos en la misma columna. En este caso tenemos elementos en la misma columna. Sí, sería el francio, el que tenemos aquí, el francio y el potasio. ¿Quién está más hacia arriba en la columna? En este caso sería el potasio, ¿sí? Entonces, primero voy a comenzar a poner el potasio, ¿sí? No es la respuesta final, sino más bien es vamos a ir analizando cómo es que esto cambia. Luego tenemos lo que es, entonces el francio, pues sería el más chiquito, ¿sí? Ahorita, digamos que por el análisis, estaríamos diciendo que el francio sería el más chiquito. ¿Tenemos elementos en la misma fila? Sí. ¿Quién sería? El potasio y el calcio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aumenta la energía de ionización en las filas? Pues sería, si el radio atómico aumenta de derecha a izquierda, pues la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. ¿Quién está más hacia la derecha? Pues en este caso, el calcio. Entonces, el calcio es mucho más o tiene mayor energía de ionización que el potasio. No sé si hasta aquí tengan dudas con estos tres que llevamos. Ok, Eric no tiene dudas. Entonces, si está más a la izquierda, ioniza. A la derecha, no, más bien ioniza más, ¿sí? O sea, tiene mayor energía de ionización. Acuérdate que si el radio atómico aumenta de derecha a izquierda, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, el calcio está más hacia la derecha, ¿sí? Por eso tiene mayor energía de ionización que el potasio, por eso el potasio, entonces, con estos tres elementos que estamos analizando, tiene mayor energía de ionización. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Eric. ¿No hay dudas? Ok. Ahora, con el último, que sería el azufre. El azufre, pues está mucho más hacia la derecha y más hacia arriba que los otros elementos. Entonces, si está más hacia arriba y más hacia la derecha, significa que tiene más energía de ionización, ¿sí? En este caso,
El azufre tiene mayor energía de ionización que el calcio, el potasio y en este caso el francio. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con este último? Ok, Eric no tiene dudas. A ver, esperamos tu duda, Eric. Entonces sería francio, potasio, calcio y azufre. Exactamente. Yo estoy haciendo el análisis de mayor a menor, pero el ejercicio nos dice de menor a mayor. Entonces, la respuesta correcta pues sería como lo estás planteando, Eric. Entonces sería el menor, sería francio, luego sería potasio, luego sería calcio y por último el azufre que sería el mayor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ok, muy bien. Entonces, ya casi no sé, ya no tengo el tiempo para seguir con más actividades. Si siguen teniendo dudas de este tema, pueden ahorita, que termine ahorita a las 11 la llamada, continuar o podemos continuar con una sesión, nada más marcar a la línea. ¿Cuándo es la próxima clase? Sería el miércoles a esta misma hora, de 9:30 a 11 de la mañana, chicos. ¿Sí? Si tienen dudas de otro tema en particular, pues me pueden marcar a la línea de mi profe en línea. Nada más no se me vayan. Déjenme ponerles una encuesta, chicos, si me pueden ayudar a contestarla. Nada más permítanme. Permítanme, chicos, no se me vayan ahí. Ajá, exactamente el miércoles, Eric. De 9:30 a 11 de la mañana. Si me pueden apoyar con contestando esta encuesta, chicos, por favor, se los agradecería mucho. Cuando hayan terminado de contestar, si pudieran nada más confirmarme de que ya terminaron de contestarla, por favor. Y de igual forma, pues les voy poniendo el cierre, chicos. Ok, Eric, muchas gracias. Nada más espérame unos minutitos, no te me vayas a ir.
Si estás en segundo y pasaste a tercero, Eric, le pones el último que cursaste. Por ejemplo, si vas a tercero, pues ponle segundo. Ok. Nada más unos minutitos, lo que termina el video y ya concluimos la sesión. Ok. Entonces, muchas gracias, chicos, por conectarse. Espero que les haya gustado la clase y pues nos vemos el miércoles de 9:30 a 11 de la mañana. La sesión que vamos a estar hablando ese día va a ser sobre reacciones químicas y cómo identificar reacciones químicas y el balanceo de reacciones químicas, ¿vale? Entonces, los veo el miércoles si se conectan y pues que cuídense mucho, que tengan un bonito día. Nos vemos, chicos.